felicito porque el pueblo tiene que sentir por su plata y tiene que hacer seguimiento. Morales también dijo que esperará los resultados oficiales que se conocerán aproximadamente en una semana. Y aunque ofreció el saludo de felicitación a los paceños, señaló que es buena noticia que después de 9 años sigan ganando las elecciones y que la derecha continúe agonizando. Muy bien, y la victoria de la oposición, pues liderada por Soledad Chapetón de Unidad Nacional y Félix Pazzi de Soberanía y Libertad, pues ha sido pues luego de muchos años, pues no sé si un golpe o por lo menos algo que se empieza a cambiar. Tú dices que no crees que cambie, pero hace 10 años, o el 2004, 2003, Evo Morales también, yo creo que muchos ni se imaginaban que iba a llegar a ser presidente. Bueno, es que algunas elecciones locales son referendos nacionales, otras son elecciones estrictamente locales. Eso es lo que estaría por verse. Ya el gobierno de Morales había obtenido una votación sensiblemente menor el 2010 en elecciones de este tipo, para alcaldes y gobernadores, a la votación que el 2009 había obtenido para su reelección como presidente. O sea, se repite el patrón, pero después de esas elecciones en donde no pierde, pero obtiene menos votos, vuelve a ganar la presidencia. En Ecuador pasa lo mismo, los gobiernos locales del partido del presidente Correa pierden lugares significativos como la propia capital, Quito, pero Correa, digamos, continúa teniendo altos niveles de popularidad. Está el tema de que algunos gobernantes o algunas autoridades del movimiento del socialismo eran impopulares, como el alcalde de El Alto. Entonces todavía está por verse en qué medida esto es realmente un castigo nacional. Y aunque fuera un castigo nacional, la oposición en singular no existe en Bolivia. O sea, si la oposición, a partir de resultados como este, creara un frente común frente a Evo Morales la próxima vez que haya elecciones presidenciales o la próxima vez que haya elecciones para el Congreso, podríamos estar hablando de una posibilidad de cambio, pero lo más probable es que haya 4 o 5 candidatos de oposición como hubo el año pasado. Claro, pero no son ciudades cualquiera. Estamos hablando del Alto, por ejemplo, que es una ciudad, y te lo digo por experiencia, que son bravos. Ellos sí, cuando al momento que se rebelan, lo hacen con mucha fuerza. Está en la parte de arriba, se puede decir, junto a la ciudad de La Paz, y controlan el aeropuerto. Quien tiene el Alto, si quiere, no hace pasar a los habitantes de La Paz. Entonces es una región en la cual siempre se ha caracterizado, pues, en el momento, pues, de mostrar su estar en contra del gobierno, lo han hecho intensamente. Entonces, también yo imagino que lo debe estar evaluando Evo Morales, porque también es una manera, pues, luego de 11 años creo que está en el poder, evaluar también él su gestión, ¿no? También hay jóvenes que van a votar. De repente los bolivianos también desean empezar con un cambio. Quieren otra cosa. En el caso del Alto hubo un amago autoritario de Morales que probablemente le haya costado, y es el decir que si ganaba la derecha no iba a trabajar con el nuevo gobierno municipal. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la gente va a votar, pero yo solo reconozco el resultado si gana mi candidato. Pues eso es poco democrático. Y ese fue un grave error, en mi opinión, de Evo Morales. Su alcalde no era popular, según las encuestas, su nivel de aprobación era bajo, e iba a la reelección. O sea, no tuvieron el tino de presentar a un candidato distinto, ¿no? Frente a candidaturas que solían provenir de la vieja élite de origen europeo, habría que añadir candidatos como Quiroga, Doria o el propio Sánchez de Lozada, que fue presidente. Ahora la principal candidata de oposición y ahora alcaldesa de El Alto proviene de una familia aymara, o sea, igual que quien gana la gobernación de La Paz. Digamos, Evo Morales, aparte de candidato de izquierda, se presentaba como la encarnación de los intereses de los indígenas bolivianos. Ese intento de representar de manera casi monopólica los intereses de ese grupo étnico lo ha perdido, pero en parte producto de algunos logros de su gobierno, en el sentido de que ahora en El Alto hay menos desempleados, quienes están empleados tienen mejores trabajos, y hay mucha más gente que no depende de ser empleado por terceros, sino que tiene su propio negocio, y
a esos que podríamos llamar emprendedores emergentes, parece ser a los que representa esta candidata. Claro, pues quien le ayudaron a estar en el poder también podrían sacarlo. Yo creo que también hay un cambio y también los años pasan y esa población lo que desea pues quizás es no sé, ver algo más palpable. No sé, el propio Evo Morales le puede servir también como reflexión, pero se ve que esta ganadora que puede ser una posibilidad también, una mujer en un país donde a veces se ha dicho que hay mucho machismo, ¿no? Como es Bolivia, ¿no? Sería interesante que quisiera ser presidenta de Bolivia. Bueno, y no tuvo un discurso confrontacional contra la actitud que sí tuvo el gobierno, ¿no? Se centró más en los temas de interés para la población del Alto. Muy bien, nosotros ahora vamos a hablar de Chile. El gobierno elevó a 17 la cifra de muertos tras las inundaciones en el norte de ese país. 26.000 personas se encuentran en situación de damnificados. El gobierno de Chile elevó a 17 el número de fallecidos por las lluvias que anegaron las urbes y ciudades del desierto al norte del país. Las autoridades indicaron que lo más probable era que la cifra de muertos siga creciendo en la zona. Los desaparecidos, según cifras oficiales, siguen en 20 personas. Asimismo, los damnificados suman 26.000, debido a que casi 6.000 casas presentan daños mayores. Las lluvias, las mayores en un siglo, asolaron las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta, en las cuales poblados enteros fueron arrasados por el desborde de ríos. En medio de la crisis, las autoridades comenzaron a vacunar a los lugareños para evitar que contraigan el tétano y la influenza. En tanto, los 3 mineros del grupo Los 33 de Atacama, que permanecían inubicables tras las inundaciones que azotaron al norte de Chile, están a salvo, pero perdieron todo. Así lo confirmó el líder del grupo, Luis Ursúa. El mismo Ursúa encendió la alerta el domingo cuando informó que tras las inundaciones del miércoles y jueves no se tenían noticias de Ariel Ticona, Esteban Rojas y Víctor Segovia, quienes vivían en localidades interiores arrasadas por las crecidas de los ríos. Este lunes Ursúa, que actúa como líder del grupo, confirmó que logró comunicarse con Esteban Rojas y que habló con la esposa de Ariel Ticona, mientras que otro minero le confirmó que Víctor Segovia estaba bien. Pero todos fueron damnificados por las inusuales lluvias que afectaron a una de las zonas más áridas de Chile. Muy bien, el gobierno de Michelle Bachelet han destinado aproximadamente son $9,5 millones para la ayuda a los damnificados. Y hablemos un poco de cómo esto puede afectar o no a la presidenta Bachelet, quien además en su anterior gobierno hizo frente al terremoto. O sea que ya vienen 2 desastres terribles que ha tenido que enfrentar cuando la población está muy mortificada, está muy molesta, que le han dicho, por favor, no nos mientan, ¿no? Queremos ayuda de verdad. Una situación difícil para ella, ¿no? Sí, digamos, los desastres naturales no pueden ser detenidos por nadie, ocurren y eso no tiene en sí mismo implicaciones políticas. Lo que tiene implicaciones políticas es cómo un gobierno responde frente a los desastres. En primer lugar, hay medidas preventivas, medidas que se pueden adoptar para limitar el daño que causa el desastre. Y una vez producido el desastre, hay medidas de mitigación para, digamos, compensar a las personas que han sufrido pérdidas producto del desastre. Ella se manejó bastante bien en el gobierno anterior en el tema, o por lo menos eso es lo que parece indicar las encuestas, en el tema del terremoto. En rapidez, ¿no es cierto? Porque fue al lugar, la respuesta, su presencia. Sí. En esta ocasión parece haber perdido reflejos, o en todo caso está por verse si esto resulta ser un caso también de éxito en la respuesta o no. Claro, pero tendrá que ver también la situación, o sea, la molestia de la gente con las denuncias de corrupción, el cual implica a su propio hijo. Yo presumo que sí, las denuncias de corrupción nunca son más, digamos, hirientes que cuando o bien la economía va mal, que no es necesariamente el caso de Chile, o bien suceden eventos de este tipo y la respuesta oficial no es la adecuada, ¿no? Digamos que en todo caso la respuesta de Bachelet a las denuncias sobre las actividades de su hijo no han sido las más propicias. Es obvio que, digamos, uno puede entender que dado que se trata de su hijo, le sea difícil tratar el tema, pero debería hacer lo posible para separarlo de la gestión de gobierno y que él responda ante la justicia por las acusaciones que se le imputen, ¿no?
Muy bien, nosotros vamos a seguir con las informaciones. El periodista mexicano Epigmenio Ibarra no quiere que se olviden a los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en la localidad de Iguala, en el oeste de México, el pasado 26 de septiembre del 2014. En este video de BBC Mundo, Ibarra cuenta cómo desarrolló una campaña en Twitter para recordar a los jóvenes que se han conocido por el hashtag de pase de lista 1 al 43. Aquí pretenden, dijo, que los muertos y los desaparecidos sean cifras, sin nombre, sin rostro, sin historia. Y lo que pretendemos cada noche es decir que tienen nombre, que tienen historia y que nos duele, que están presentes. Dijo Epigmenio cada noche. Ibarra publica en su Twitter, que es @Epigmenio Ibarra, y hace una especie de llamado a lista con cada uno de los nombres de los jóvenes desaparecidos. Muy bien, la idea es que el tema se siga hablando, como lo estamos haciendo nosotros en el programa, y que no se olvide la situación y la búsqueda de la verdad que desean los padres de estos 43 estudiantes. Pero habría que recordar que aún antes de que desaparecieran estos estudiantes, un reporte oficial hablaba de, en el periodo que va del gobierno de Felipe Calderón hasta inicios del gobierno de Peña Nieto, un total de 22.000 desaparecidos. O sea, estos 43 tuvieron una notoriedad pública válida, pero que no tuvieron las 22.000 víctimas previas. Habría que recordarlos a todos. Pero el gobierno mexicano, yo creo, me da la sensación que quisiera que ya, es más, que ya ni se toque, ¿no? El tema, ¿no? Sí, es un gobierno falto de reflejos, ¿no? O sea, efectivamente, en lugar de ponerse a la cabeza de las investigaciones, apoyando a los padres, digo yo, que están desesperados. Claro, más bien intenta efectivamente barrer problema debajo de la alfombra. Gracias, muy bien. Nosotros vamos a seguir. Un carabinero murió y 3 resultaron heridos tras ser baleados en el Día del Joven Combatiente. Todo sucedía con normalidad, con disturbios como cada año. Sin embargo, esta nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente culminó con la muerte de un carabinero y 3 de ellos heridos de gravedad. El suceso se produjo en Pedro Aguirre Cerda, con el vehículo en el que se encontraba el cabo segundo Alejandro Rodrigo Gálvez, de 32 años, fue emboscado a bordo del vehículo de carabineros por un grupo de encapuchados. Tras recibir un disparo en la parte superior del pecho, fue trasladado en ambulancia hasta donde lo esperaba el helicóptero de la institución para trasladarlo al hospital de carabineros, pero este falleció en el camino. Los agresores habrían utilizado un fusil de guerra. El fiscal metropolitano Raúl Guzmán explicó que se investiga si el crimen se debe a una acción organizada o a la delincuencia común. Antes de iniciar su intervención en la promulgación de la ley que modifica el Código del Trabajo en Chile, la presidenta Michelle Bachelet condenó el asesinato del cabo y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Este hecho es el más grave que se ha registrado en la conmemoración del Día del Joven Combatiente, ya que anteriormente solo se habían producido incidentes aislados. Bueno, nos vamos hasta España. La Fiscalía Anticorrupción investiga al Banco Madrid por presunto lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción en favor de algunos países de América Latina como Venezuela. El órgano de justicia español investigará particularmente si existieron sobornos concedidos por empresas españolas a políticos del régimen del expresidente Hugo Chávez para millonarios contratos. A su vez, si el actual gobierno de Maduro se ha visto beneficiado de estas ilícitas actividades. Según fuentes de la investigación del diario El Mundo, la Fiscalía Anticorrupción considera al Banco Madrid una estructura en sí misma de blanqueo y fraude fiscal que ofrecía actividades bancarias de fachada a determinados clientes para esconder servicios ilícitos. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa. Vamos a regresar con la terrible situación que se está viviendo en Yemen. Ya China, Pakistán y la India han evacuado a sus ciudadanos de ese país. Volvemos.